Hola, somos el grupo 12 y en este vídeo hablaremos sobre la aplicación en el aula de primaria del libro de marioneta de Beatriz Berrocal. En concreto hablaremos sobre la parte de las mímesis. En cuanto a la mímesis 1, el libro de marioneta aborda temas importantes para los niños. Especialmente trata sobre el bullying, que puede resonar con experiencias y ayudarles a hacer conexiones propias con su realidad. Al introducir este libro a los alumnos de primaria, podemos fomentar la reflexión personal y la conciencia sobre la influencia de nuestro comportamiento y cooperación con los demás. Además, los estudiantes pueden identificarse con los personajes debido a las diversas perspectivas presentadas en el libro: víctimas, acosadores y espectadores, es decir, les familiariza con el entorno escolar familiar. Esto les va a ayudar a comprender cómo sus actitudes afectan a los demás, promoviendo la empatía y creando un ambiente escolar seguro. Trabajar con este libro desde una edad temprana es un buen punto de partida para enseñar habilidades sociales y valores como la tolerancia, el respeto, la inclusión, observando y fomentando conductas positivas y relaciones constructivas. En resumen, la lectura de Marioneta va a permitir a los alumnos entender el día a día de una persona que sufre acoso escolar, cómo se siente, saber sus pensamientos, y todo ello reflexionando sobre la importancia de cada acción y relacionándolo con los eventos del libro con su propia realidad. Bueno, en cuanto a la Mímesis 2, el objetivo principal es asegurar que los estudiantes comprendan a fondo los personajes de la novela Marioneta. Seguiremos una estrategia basada en la selección de fragmentos clave, donde elegiremos pasajes del libro que revelen aspectos importantes de los personajes, como su rol en la historia, sus rasgos de personalidad o su relación con la protagonista. Para ello también seguiremos un análisis profundo, donde se presentarán preguntas a los estudiantes sobre cada fragmento. Las preguntas pueden ser según el significado literal, como qué dice el texto o qué palabras son clave, según la interpretación, qué significa el autor con lo que escribe o qué emociones o ideas transmite, análisis de personaje, que cómo se revela la personalidad de cada personaje o qué acciones lo demuestran. También relaciones entre personajes, como cómo interactúan los personajes entre sí o cómo cambia su relación a lo largo de la historia. Y por último, la evolución de los personajes, que es cómo cambia el comportamiento a lo largo de la novela. Por último, haremos una comprensión previa como base, donde se enfatizará la importancia de que los estudiantes comprendan cada fragmento en su totalidad. Como por ejemplo en el vocabulario, asegurarse que todos entienden el significado de las palabras, adjetivos y oraciones, el contexto en el que se presenta el fragmento para comprender mejor su significado, o una relectura si fuese necesaria. Por último, los beneficios de la comprensión profunda de los personajes es permitir a los estudiantes desarrollar una comprensión más completa y matizada de los personajes de la novela. Con un análisis crítico, que las preguntas fomentarán el pensamiento crítico y la capacidad de los estudiantes, también mejorará las habilidades de lectura, como la identificación de ideas principales, la inferencia y la interpretación. En resumen, esta estrategia de análisis de fragmentos y preguntas busca guiar a los estudiantes hacia la comprensión profunda y crítica de los personajes de la novela Marioneta. A continuación, se muestran varios ejemplos acerca de lo que como docentes llevaríamos al aula para trabajar esta temática. En este fragmento podemos observar cómo Alma repite de manera reiterada la negación, pues no comprende cómo su actitud de indiferencia puede incitar al acoso. Se realizarán las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de oraciones utiliza constantemente la protagonista en este fragmento? ¿Qué elemento lingüístico se repite de forma reiterada? ¿Qué sensación causa en el lector? Por otro lado, en estos fragmentos observamos cómo Alma narra un episodio de acoso con Pincho y con Mario. En él, los acosadores deciden reírse de la situación y dejarla sola e indefensa. Para favorecer a esta reflexión se harán las siguientes preguntas. ¿Consideras que sus acosadores podrían describirse como personas empáticas? Encuentra en este fragmento de texto un acontecimiento o forma del lenguaje que justifique tu respuesta. Para la Mímesis 3 hemos diseñado una actividad llamada Ponte en mi lugar, para continuar con la temática del bullying abordada en Marioneta. Nuestro objetivo es que los alumnos desarrollen empatía hacia las situaciones de acoso y experimenten las emociones que provocan estos hechos. Además, queremos fomentar un debate crítico donde los alumnos propongan soluciones, preparándolos para enfrentar estas situaciones. La actividad se desarrollará de la siguiente manera. Primero, habrá una lectura y reflexión.
Después de leer y reflexionar sobre Marioneta, nos aseguraremos de que todos los alumnos comprendan la historia y comenzaremos la actividad. Después se realizará una representación teatral, en la que reorganizaremos el aula en forma circular para permitir la visibilidad entre todos los alumnos y crear un espacio central para las interpretaciones. Habrá 2 cajas que estarán enfrente de los alumnos. En una se encontrarán los nombres de los estudiantes y en otra situaciones de acoso. Se elegirá aleatoriamente 2 nombres y una situación, y los seleccionados representarán la escena. Esta dinámica continuará hasta que los alumnos hayan participado. En tercer lugar, sería el debate. Después de las representaciones, se llevará a cabo un debate donde los alumnos reflexionarán sobre cómo la situación afecta a la víctima, si es justo o no, y pondrán soluciones para fortalecer la autoestima de la persona afectada. La cuarta actividad sería la creación de carteles. Finalmente, los alumnos crearán carteles con el lema Lucha contra el acoso escolar, para concienciarse sobre la importancia de defenderse contra el bullying. Estos carteles decorarán el aula con recordatorio diario. La actividad es interdisciplinar. La dramatización se relaciona con lengua castellana y literatura, el debate con la educación en valores cívicos y éticos y la creación de carteles con la educación plástica y visual.